Está con nosotros el invitado, doctor Fernando, el doctor Carlos Alonso Lucio. Doctor Carlos Alonso Lucio, muy buenos días. Doctor Fernando, muy buenos días. Demar, muy buenos días. Bueno, aquí estábamos hablando, no sé si usted nos alcanzó a escuchar, de Gustavo Petro, y decíamos que Gustavo Petro era un hombre enfermo, un hombre aliviado, en pleno dominio de sus facultades, no se pierde un día, no se pierde 2 días, y una vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. ¿Dónde está el presidente? No, está perdido. Ah, no, es que no. A ver, ¿cuál es la razón? Que es un hombre enfermo. María Jimena Duzán lo dijo. Es un drogadicto que no responde de sus actos. ¿Por qué esa introducción? Porque le íbamos a preguntar a usted por la constituyente de Petro, pero Petro dijo que él no había hablado de constituyente. ¿A cuál de los dos Petros se le cree? Ese hombre enfermo, ¿cuándo dice verdad? ¿Cuando dice que sí habrá constituyente o cuando dice que no habrá constituyente? Su opinión, doctor Carlos Alonso Luz. A ver, doctor Fernando, yo creo que ahí hay varios elementos. Uno, sin lugar a dudas, una incoherencia que va más allá, digamos, de lo que tolera un debate público democrático. Pero yo creo que al margen, es decir, puede haber algo de locura, pero también algo de querer hacerse el loco. Porque todo eso siembra sin lugar a dudas una confusión que a veces pareciera que le resulta cómoda desde el punto de vista de su estrategia. A veces uno no sabe si la confusión es algo que ocurre en su psiquis y en su planteamiento, o si la confusión también es un clima que él quiere generar en la sociedad para poder ir avanzando en cosas que sin lugar a dudas va haciendo. Lo que pasa es que el tema de Gustavo Petro es un tema tan atípico entre nosotros, en el sentido de que hasta ahora que yo recuerde, no habíamos tenido desde la presidencia de la República alguien que se hubiera dedicado estratégicamente a destruir cosas como un propósito objetivo. Pongo un ejemplo. Cuando uno mira la estrategia que utilizó con la salud, con su proyecto de destrucción de la salud, porque es que no se ha tratado de cambiar un sistema de salud por otro, sino de destruir lo que había. Uno mira que desde el principio estuvo el uso de la confusión como uno de los mecanismos para generar el clima en medio del cual adelantó la destrucción del sistema de salud. Él, por ejemplo, tira un globo pirotécnico al que se pega todo el mundo en la discusión. Empiezan los partidos a opinar, los médicos a opinar, las EPS a opinar, las enfermeras a opinar, todo el mundo a opinar. Mientras que él sí estaba ejecutando la destrucción del proyecto de salud vía, por ejemplo, asfixia financiera de las EPS mediante el cese de los giros que ha debido hacerle al sistema el Ministerio de Salud. Luego él generó la confusión en la discusión para ir ejecutando su plan. Lo mismo ocurrió, por ejemplo, con la famosa paz total, que la paz total sí, que la paz total no, que la paz total con guerrillas, pero que la paz total con organizaciones criminales, pero que la paz total... Y en medio de eso lo que sí ha venido haciendo sistemáticamente es la destrucción y la paralización de las Fuerzas Armadas y la entrega de los territorios para el control territorial a organizaciones criminales. Luego a veces uno no sabe de dónde a dónde va la incoherencia como tal, que sin lugar a dudas la hay, y de dónde a dónde esa incoherencia genera una confusión buscada en la opinión pública para en medio de esa confusión avanzar en su plan destructivo. Bueno, pues terrible.
terrible. Y esto de la constituyente, entonces, ¿qué plan es? ¿Qué es lo que significa? Arma todo este escándalo, pero después dice que no quiere constituyente, pero después sale ese otro prohombre que tenemos, que es Álvaro Leiva, de las condiciones intelectuales que el país le conoce, sosteniendo que lo que firmaron con Juan Manuel Santos, las 312 páginas, permite de largo que se haga una constituyente sin necesidad de irse a los textos de la Constitución vigente. ¿En qué quedamos sobre esa materia? ¿Qué opina usted? A ver, a mí me preocupa mucho el tema mucho más en el orden de ideas de lo que acabo de plantearle, que es lo de la generación de confusión para ir efectivamente hacia plano. Me explico. Perdón un momentico, que creo que tengo aquí una confusión. ¿Aló, me escucha? No. Sí, señor. Estábamos hablando de confusiones y usted tuvo una. Mire usted lo que son las cosas. Acaba de tener una confusión tecnológica. Mire, doctor Fernando, es lo siguiente. A mí me parece que el verdadero riesgo, como yo observo a Gustavo Petro, exactamente en la táctica de destrucción que le mencionaba ahora, por ejemplo, del sistema de salud o del sistema o del tema de la seguridad nacional, es lo siguiente. Tira el globo de que constituyente sí, constituyente no, inclusive ahí puede derivarse la discusión teórica de lo que conversábamos en otra oportunidad, de lo que significa, digamos, el planteamiento de Antonio Negri respecto de lo que es el poder constituyente. Ahí hay un tema absolutamente claro desde el punto de vista, digamos, de la teoría de esta corriente, la más radical del marxismo-leninismo en el mundo, que es la de Antonio Negri después, además de la Guerra Fría y de la caída del muro de Berlín. Él tiene, le repito, un libro que se llama Poder Constituyente, donde él explica de qué se trata el planteamiento. Y es efectivamente de convertir el poder constituyente en un poder permanente a fin de sustituir y destruir todo lo que sea institucionalidad para volver a esas democracias supuestamente directas que no pasan de ser una cosa tribal e inaplicable y destructiva de la institucionalidad. Pero al margen de eso, yo creo que uno no debe caer en cuanto globo pirotécnico lanza Gustavo Petro, como el de la constituyente. Yo creo que lo que hay que entender es una sola cosa básica, y es que el verdadero proyecto de Gustavo Petro consiste en atornillarse al poder. El problema de Petro no son las tales reformas. El proyecto de Petro no es la tal paz total. El proyecto de Petro no es la tal constituyente. Lo único que le interesa a Gustavo Petro es el poder. Y el poder, estando ya sentado, empotrado en la presidencia de la República, cuando estamos hablando de poder, es cómo se atornilla entonces al poder. Y para eso hay una cosa muy simple, y es que no ocurran las elecciones de 2026. Y ese es un tema, doctor Fernando, que vengo planteando ya con mucha preocupación desde hace unas semanas en los Cívicos Live que yo hago los miércoles, que consiste en lo siguiente. Si Gustavo Petro hace colapsar el sistema electoral, de la misma manera que hizo colapsar el sistema de salud y de la misma manera que está haciendo colapsar la seguridad del país, pues sencillamente colapsa la democracia y se atornilla al poder. Frente a esto, creo que es urgente que entre todos los sectores democráticos hagamos primero sonar la campana con mucha fuerza y
ejerzamos una exigencia democrática de control político desde el Congreso, de movilización desde los partidos y desde la sociedad civil, etcétera. Por lo siguiente, porque las elecciones, y esto hay que entenderlo, usted lo sabe perfectamente, las elecciones son un proceso complejo. Las elecciones son un proceso complejo. Distinto que la Navidad, para poner un ejemplo. Para que haya Navidad, uno solamente necesita que llegue el 24 de diciembre. Para cumplir años, uno necesita solamente que llegue la fecha del cumpleaños. Para que haya elecciones, no es suficiente que llegue la fecha de las elecciones. Es necesario que ocurran una serie de acontecimientos, de actos, de premisas, de requisitos para que esas elecciones puedan ocurrir. Por ejemplo, que se giren los presupuestos oportunamente, que se establezca la logística electoral, que se preparen los testigos electorales, que se distribuyan las mesas. Óigase bien, que se disponga la fuerza pública para que dé el acompañamiento de la seguridad de las elecciones. Si estas cosas no ocurren, no hay proceso electoral. Luego, para que ocurran, quien realmente, cuando uno se pone a mirar el proceso electoral, para que ocurran unas elecciones es imprescindible en un régimen político como el colombiano que el presidente de la República se ponga en la tarea de que ocurran las elecciones, es decir, de que el gobierno garantice que haya elecciones. No basta que haya un registrador que quiera adelantarlas. No basta que haya un Consejo Nacional Electoral que haga su tarea. Siempre se necesita que haya un gobierno que garantice las elecciones. Que no empiece, por ejemplo, a inventarse que hay una disputa de cualquier orden con una empresa como Thomas & Grech, que es contratista de la registraduría para enredar el proceso electoral y la contratación. O que no se vaya a inventar, como alcancé a intuirlo ayer en una declaración que le dio Gustavo Petro a la revista Cambio a los periodistas Coronel y Gómez Lara, donde les decía que él veía que se le estaba colapsando el régimen fiscal. Y entonces, ¿qué dice uno? Entonces, ¿con base en qué? En una emergencia económica o en una emergencia de orden público o en cualquier herramienta que pueda acudir para poder dilatar el proceso electoral, para poder hacer colapsar el sistema electoral. Creo entonces, doctor Fernando, que a esto que le planteo debemos ponerle muchísimo cuidado porque por allí puede estar yendo el agua al molino esta vez. Vaya, pues lo que usted está diciendo nos pone a meditar muy seriamente en lo que está pasando. ¿Esto para dónde va? Esta crisis fiscal, la crisis en los recaudos, que el gobierno no tiene dinero, parece que se va a quedar con el dinero de las pensiones, no lo mencionó usted, pero no tiene dinero. Y entonces, como no tiene dinero, pues no se pueden hacer todos los preparativos que hay que hacer para desarrollar unas elecciones. Fuerza mayor, ¿no? Fuerza Exacto, mayor. es que me parece que todo puede ir por ahí. Entonces, supuestamente está siendo víctima de una conspiración desde la oposición que lo conduce supuestamente a una crisis fiscal que le vuelve inmanejable el asunto presupuestal. Y en medio de eso ha habido, yo creo que, mire, están pasando cosas que son muy complejas. Creo, por ejemplo, que lo que acaba de ocurrir con en algunos estados mexicanos con las elecciones es algo patético y alarmante. Hace, por ejemplo, 8 días, en el estado de Chiapas, fueron asesinados por organizaciones criminales que ejercen control territorial en Chiapas 18 dirigentes políticos. Eso provocó, por ejemplo, durante la semana una crisis de la renuncia de 500 candidatos entre concejales, alcaldes, etcétera.
Esa crisis, inclusive vi un editorial del periódico El País de España a media semana, en el que advertían que esa crisis afectaba, esa crisis de control territorial criminal contra las elecciones afectaba a más de 6 estados. Mencionaban a Guanajuato, Zacatecas, Sinaloa, etc. Si hoy fuera, por ejemplo, el proceso electoral en Colombia, hoy, para no hablar de dentro de 2 años, hoy, a medio camino teóricamente del gobierno de Gustavo Petro, podríamos hablar de regiones a donde el proceso electoral estaría francamente colapsado. ¿Usted cree, doctor Fernando, que cómo serían hoy las elecciones en el departamento del Cauca? ¿Cómo serían en norte de Santander? ¿Cómo serían en Urabá? ¿Cómo serían en medio Huila y medio Tolima? ¿Cómo serían en Caquetá? ¿Cómo serían en Putumayo, en Guainía? ¿Cómo serían en sectores urbanos? Habría la posibilidad de que se despertara un fenómeno de amedrentamiento terrorista en sectores urbanos. Barranquilla, Bogotá, Cali, que generaran un clima realmente caótico frente al problema electoral. A mí me parece que ese es el problema de fondo en el que estamos. Porque usted lo sabe bien, yo he sido uno de los promotores del tema del juicio político porque creo que es justo, porque creo que es una institución que está dada para cuando un presidente viola la Constitución y las leyes. No obstante, ha habido sectores de la política que no han estado de acuerdo con el planteamiento. Y uno dice, independientemente de esa diferencia que podamos tener, hay una en la que sí no podemos estar en desacuerdo, todos los demócratas de Colombia, y es en defender el proceso electoral, las elecciones del 26, en el clarísimo sentido de que deben darse las elecciones. Defender las elecciones no es salir a poner candidatos que se vayan a recorrer el país para que cuando tenga que estar preparada como si fueran reinas departamentales de belleza, para que cuando llegue el reinado en Cartagena no haya pasarela. Luego, creo que es importantísimo advertirles a los partidos que más allá de presentar candidatos y de los candidatos pensar en candidaturas, lo que es necesario es que efectivamente busquemos una coordinación nacional, un ejercicio organizado de defensa ciudadana del proceso electoral. Nosotros en Cívicos, usted sabe que nosotros somos un ejercicio eminentemente ciudadano, por fuera de los ejercicios de candidatura y del ejercicio de poder político. Estamos trabajando una veeduría del cumplimiento de las premisas y de los acontecimientos electorales que tienen que ocurrir desde ya. Por eso las elecciones del 26, doctor Fernando, son ya. O las defendemos ya o no hay 2026 electoral. Pues así de sencillo como usted lo propone, así es la cosa. Yo la complico más porque quien está gobernando, quien está dirigiendo ese proceso de confusión y de caos y de miseria colectiva, porque lo que estamos viendo con la Constitución es una miseria colectiva, es un hombre enfermo. Enfermo por la droga, enfermo por la cocaína o por cualquier cosa que se le parezca. Doctor Carlos Alonso Lucio, seguimos en sintonía porque vamos navegando en el mismo buque y en la misma dirección. Muchísimas gracias, doctor Carlos Alonso. No, doctor Fernando, muchísimas gracias por esta conversación, por esta entrevista y un gran saludo a toda su audiencia. Carlos Alonso Lucio, no cabe duda, es un hombre que piensa bien y es un hombre que tiene ideas muy interesantes. Las elecciones hay que empezarlas a defender ya, porque ese puede ser el propósito. El de Álvaro Leiva y el de Gustavo Petro, impedir que haya elecciones e impedir que se perpetúe en el poder Gustavo Petro. Carlos Alonso Lucio estaba con nosotros en la hora de la verdad.
¿Buscas un lugar cerca de casa para disfrutar al máximo? En Block Colsubsidio lo tienes todo. Gimnasio funcional, cancha sintética de fútbol, ensayadero, zona punk, espacios de trabajo y mucho más. Visítanos con tu parche de amigos. Conoce más en www.colsubsidio.com/blog. Vigilado Supersubsidio.